Pseudo Dionisio de Areopagita fue un teólogo y místico anónimo que vivió entre los siglos V y VI después de Cristo. Nació en lo que en su momento era Imperio Bizantino, hoy correspondiente al país de Siria. Ahora bien, de esto primero surge una pregunta. Si era anónimo, entonces ¿por qué se llama así? ¿Por qué tiene un nombre? Sus obras fueron atribuidas a Dionisio de Areopagita. Dionisio de Areopagita era un discípulo del apóstol San Pablo. Se unió a él y se convirtió al cristianismo luego que San Pablo predicara en Atenas, Grecia. Fue respaldada por personajes históricos como Severo de Antioquía, sacerdote, teólogo y escritor. Él es considerado santo por la Iglesia Ortodoxa. Máximo el Confesor, monje, teólogo y erudito cristiano, es considerado padre de la Iglesia y vivió entre los años 580 y 662 después de Cristo. San Juan Damasceno, quien vivió entre los años 676 y 749 después de Cristo, teólogo y escritor, es considerado doctor de la Iglesia. También el teólogo y filósofo católico Tomás de Aquino. Él vivió entre los años 1225 y 1274 después de Cristo. Y por último, pero no menos importante, Dionisio Cartujano, clérigo, teólogo y místico católico que nació en el año 1402 y murió en el 1471 después de Cristo. Finalmente, se determinó que estos textos no correspondían con el Dionisio del siglo I, debido a que los contenidos neoplatónicos de los textos fueron de desarrollo histórico muy posterior. Lo que se entiende entonces es que su autor anónimo debe haber vivido más o menos en el año 500 después de Cristo. Su obra está comprendida por 4 libros, además de una decena de cartas. Los nombres de los libros son Nombres de Dios, Jerarquía Celeste, Jerarquía Eclesiástica y Teología Mística. Y si bien los temas que abordan son muy amplios, vamos a centrarnos en 4 conceptos: la Trinidad, los caminos para llegar a conocer a Dios, la creación y el problema del mal. Pseudo Dionisio es un férreo defensor de la naturaleza trinitaria de Dios. Si bien en la manifestación se las encuentra como personas separadas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, naturalmente, según él, se encuentran unidas, íntimamente entrelazadas entre sí. Igualmente ante esto, ninguna de las personas deja de existir. Se mezclan, pero no se confunden una con otra. En cuanto al conocimiento de Dios, dice que hay 2 caminos posibles, una vía positiva y una negativa. Según la vía positiva, se recurre a atribuir a Dios cualidades como la bondad, la sabiduría, la belleza, la luz y el poder. Dios contiene en su naturaleza la esencia de esas cualidades y las expresa de manera plena, las posee en sí mismas. Los demás seres y objetos existentes o posibles son partícipes de las mismas en mayor o menor medida. Las poseen al provenir de Él, fuente de todas ellas. El uso de universales es lo más preciso a la hora de definir a Dios. Utilizar objetos particulares solo es posible en modo metafórico, pues Dios es tal o cual objeto, en tanto Él es causa de la existencia de todo. Igualmente, toda construcción del lenguaje humano está lejos de describir a Dios tal cual es. Dios, al igual que diría Plotino, es superser o superesencial. Toma de allí el concepto de uno. La vía negativa consiste en la negación de todos aquellos conceptos que están alejados de Dios, que no se corresponden con su naturaleza. Y posterior a despojarse de todos aquellos conceptos erróneos, se entra en el terreno del misticismo, en el cual entra en acción la revelación divina. Al hablar de la creación, él no la concibe como un acto premeditado de Dios, sino como un efecto natural e incluso espontáneo de su bondad. Pseudo Dionisio habla de emanación, igual que lo diría Plotino. Hace un intento de combinar las teorías neoplatónicas con el cristianismo. El cuarto concepto, el mal, según Pseudo Dionisio, es el ser o la nada. El mal es visto por él
como una privación o ausencia del bien. Entonces, el pecador es bueno, dado que tiene ser, vida y voluntad. El mal se debe a la falta de cualidades o a la propia debilidad. Pseudo Dioniso dice que el mal no tiene entidad, sino que todos los actos son una búsqueda del bien, aunque el objeto puede ser errado. En fin, esto es solo una pequeña parte del trabajo teórico de este teólogo, creador de la teología negativa antes mencionada. Esta influyó en gran manera a la mística y ascética cristiana entre los siglos XIII y XV,